Y bien, como sabemos, sigue habiendo toda una discusión en torno a este decreto legislativo que en buena cuenta pues transfiere funciones de la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, a la DICAPI de la Marina, a la Dirección de Capitanía de Puertos de la Marina. Este es el decreto legislativo 1148 que ha generado la reacción de todos los gremios empresariales y la acusación incluso de militarización de algunos sectores políticos, aunque eso ya son palabras mayores a las que no nos vamos a referir por el momento. Estamos con Eduardo Morortu, que es presidente de ADEX. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué es lo que se transfiere o, digamos, qué nuevas atribuciones tiene ahora la DICAPI que antes tenía la APN? A ver, Jaime, yo creo que sería, no sé si podemos hacer un poco de historia primero o vamos de frente. Rapidito, un poco rápido, ¿no? El tema es que este no es la primera vez que se trata de reacomodar la distribución de competencias. Acá tenemos que acordarnos de que la ley de puertos nace de un acuerdo, nace una iniciativa ciudadana y luego se crea una comisión integrada por todos los sectores nacionales vinculados al quehacer portuario. Entonces, esta ley de puertos es una ley en la cual no hay que defender a la APN, hay que defender básicamente a la ley. Es una ley moderna, como establecen los estándares universales. Lo que se buscó con esa ley es tener en el puerto, en la gestión portuaria, una única autoridad, una sola, y así lo establece la ley en su artículo 24 y varios artículos. ¿Qué pasaba? Que antes de esa norma los puertos eran gestionados por la Dirección de Transporte Acuático, tenía autoridad, competencia también la Marina en regulaciones de gestión, entrada y salida de puertos, de naves, y algunas competencias adicionales, y empezaron a haber discrepancias, inclusive demoras y una serie de problemas. Y entonces realmente empezaron a haber unos verdaderos conflictos de competencia. Entonces, de acuerdo al sistema de gestión moderna en que dice nuevamente, y lo vemos en las publicaciones y en la normatividad de los países adelantados, se establece que dar una unidad de comando, una unidad de gestión, se estableció eso, ¿no? Entonces, con ellos se tomaron competencias evidentemente de diversas instituciones, y eso hace que la ley de puertos tome competencias evidentemente en su momento de APN, de DICAPI, de competencias de la Dirección de Transporte Acuático y otras autoridades, y las concentre en una única autoridad. Es la autoridad portuaria nacional. Autoridad Portuaria Nacional. De acuerdo. O sea, y después se traslada a las regiones. Entonces, en el camino han habido varias intenciones. En el año 2007, por ejemplo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificarlo, y estuvimos aquí contigo en esa oportunidad. Sí, pues claro. Y se anuló. El pronunciamiento de aquella época fue ¿no? O sea, y ahí está, si lo vemos, dice 23 de octubre de 2007. Claro, la Marina de Guerra no debe participar en operaciones de comercio exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El puerto, los puertos, Jaime, son una unidad económica. ¿Qué se hace en los puertos? Los puertos se hace una transferencia de operaciones y actividades que tienen que ver con transferencia de cargas, actividades para las naves, infinidad de operaciones que tienen que ver exclusivamente con gestiones económicas. Por lo tanto, es lo mismo que un aeropuerto, o lo mismo en otra instancia que un gran centro comercial, ¿no? Entonces, no podemos decir que por razones de seguridad pretendemos regular y establecer, como lo ha dicho el Ministerio de Transportes, que también es asombroso. El Ministerio de Transportes está cediendo competencias con una facilidad asombrosa. Bueno, pero ¿qué competencias han cedido el Ministerio de Transportes y la APN? A ver, se estarían transfiriendo la asignación del uso de áreas acuáticas, por ejemplo, ¿no? O sea, la asignación de áreas acuáticas en este momento es una competencia realmente del Ministerio de Transportes, pero que es analizada para efectos... Eso lo que tiene que ver con las concesiones, por ejemplo, para hacer puertos, eso es claro. Es un tema portuario, es un tema netamente portuario, y no estamos hablando de asignación de áreas acuáticas para actividades deportivas, ni ese tipo de cosas, sino simplemente para un tema
expresamente vinculado a gestión ¿cómo se llama? Portuaria. El tema aquí pasa porque, lo que pasa es que quería terminar la observación en el sentido de que el análisis pasa por un tema de seguridad, y el tema de seguridad no nos convierte en que seamos los únicos, o sea, que una sola institución pueda manejar el tema seguridad. Si no, imagínate, el canal de Panamá no lo cierra ni lo controla su autoridad portuaria, su autoridad marítima. El canal de Panamá, que es por excelencia un lugar donde pueden haber todo el tipo de gestión de seguridad, lo gestiona la autoridad del canal. No. El puerto de Londres y los puertos ingleses, los puertos Haifa, ¿qué otro puerto puede haber con más problemas de seguridad en el mundo? O no seguramente, no es que sea el de más seguridad, sino... Ahora, pero ellos sostienen que en realidad ellos están simplemente manejando la parte acuática, no entran a los puertos, y que los puertos siguen siendo gestionados por la APN. Eso es lo que dice. Que en esta norma no hay nada que no se haga ya. No es tan correcto, pues, porque el apertura y cierre de puertos, por ejemplo, es un tema que se pasó expresamente a la APN, a las autoridades portuarias y los puertos, ¿no? Justamente porque habían demoras en la eso gestión. Ha regresado se está regresando a la dirección de capitanías, cuando además no hay ningún problema, porque el tema es muy simple. Se pone una estación meteorológica que tampoco no es que cueste un número astronómico, y se puede hacer un control de las actividades del movimiento del mar. Y el tema, en el caso de Callao, por lo que se cierra más el puerto, es básicamente por un tema de visibilidad, lo cual es gestionado por la APN, por la autoridad competente, sin ningún problema, en coordinación con los capitanes, los prácticos, la gente que está en los buques. Entonces se decide la apertura o cierre de los puertos rápidamente. Se está también asignando el sistema de control de ingreso y salida del puerto, lo cual definitivamente tampoco no tiene sentido. Nuevamente, imaginemos en otros países adelantados portuariamente que el sistema... ¿En qué puede afectar al comercio exterior peruano, las exportaciones, importaciones, este decreto legislativo? Jaime, el tema de en el mundo no solamente temas portuarios, sino en diversas actividades, los estados están yendo y los países están yendo hacia la estandarización y nuevamente hacia la toma de posición por autoridades o instituciones especializadas, ¿no? Y una institución especializada evidentemente en puertos es la autoridad portuaria, una autoridad como la portuaria, que nuevamente no es que ya hay que defender a la autoridad portuaria, porque seguramente que como infinidad, y de hecho es así, como en infinidad de instituciones del Estado tiene problemas, pero en vez de potenciar a la autoridad portuaria, que es lo que debería hacer, y un claro ejemplo de ello es que, por ejemplo, hasta la gestión anterior y hasta julio del año pasado ha estado sentado como director de la autoridad portuaria el viceministro de Transportes en ese directorio de la autoridad portuaria. Ahora el Ministerio de Transportes abdica de esta posición, no se están nombrando directores, por ejemplo, de la autoridad portuaria. Ahora somos solamente 4 directores en la autoridad portuaria, de 11 que podríamos ser, digamos que por lo menos deberían haber unos 7 u 8 o 6 para que haya un poco más de peso en la gestión, pero se le ha ido quitando poco a poco en vez de potenciar la autoridad y hacer una institución que sea más técnica o más especializada a medida que pasa el tiempo. Le estamos recortando funciones. El tema pasa porque tampoco en su momento, cuando siguió... ¿Qué funciones se le ha recortado la APN? Estoy transmitiendo el uso de la asignación de uso de la acuática, ¿cómo se llama? La apertura y cierre de puertos, el control de el acceso de movimiento y salida de puertos, y tenemos también esto de las tasas, por ejemplo, que pueden cobrar por servicios exclusivos, dice. Bueno, es otro tema, Jaime. Eso ellos dicen que también lo hacen ahora. Todo lo hacen. Que no hay ninguna novedad. En realidad, ese tema dice que forma parte de dicho financiamiento los recursos directamente recaudados por la Autoridad Marítima Nacional por concepto de las tasas, multas y la retribución por servicios prestados en exclusividad. Ahí se pasa a otro tema en el cual lo que está asignándose es una facultad de crear tasas que se deben crear por ley expresa. O sea,
no se puede crear una tasa y este tipo de asignación de gestión de recursos de cualquier forma. Entonces hay que ver que ese tema no estaba en la ley con la cual se le dio las competencias a la autoridad al Ministerio de Defensa para potenciar la norma, para potenciar las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, esto a todas luces no es ni legal ni constitucional, ¿no es cierto? Ahora, entonces, constitucionalmente el argumento también es que, bueno, esta delegación de estas facultades legislativas que se dio al Ejecutivo fue para legislar en temas de seguridad, sí. Y aquí, digamos, esto ha desbordado ampliamente el tema de la seguridad, pero tengo aquí un informe de estudio de Checopar a pedido de la Marina precisamente, pero donde dice en buena cuenta que en realidad no se infringe eso, porque la DICAPI forma parte de la Marina y por lo tanto está dentro del sistema de defensa nacional, y si se fortalece la DICAPI se está fortaleciendo el sistema de defensa nacional. Ese es el argumento del estudio de Checopar. No sé, a mí me parecía que era un estudio serio, pero es un argumento realmente no me parece muy sólido. Como pertenece a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional, a la DICAPI, entonces si se fortalece la DICAPI, pues no importa que se la fortalezca en otras funciones. Este gráfico es un gráfico que sería interesante y se puede ponchar. A ver, rápido. Esto es lo que muestra un poco cuál es la situación de un puerto, ¿no? O sea, a ver. Esto es un puerto, sí, ¿correcto? Lo que está en gris. Perdón, esto es sí, la superficie sí, del mar del Perú, ¿okay? Y lo azulito es un puerto. Ya. O sea, esto llega a las 200 millas y un puerto es esto. Ya. Acá hay un barco, acá hay muelles. Esta zona de aquí es una zona de competencia exclusivamente del área portuaria. Esa es la zona portuaria. Ya. Esa es la zona en la que en el mundo las autoridades manejan el puerto. O sea, de lo que debería mantenerse es que este tema, no por el tema en nombre de seguridad, hagamos un tema de complicarnos la vida como si fuera un tema exclusivo. Si es cierto, en las épocas antiguas, en la época de la colonia, se generaba un tema de gestión de este tipo, pues el mundo ha evolucionado, y nuevamente si vemos lo que dice el sistema de gobierno, la Comunidad Económica Europea, o lo que dice UNCTAD, nos dice que los puertos son gestionados por la autoridad portuaria, no solamente en la gestión, sino en la seguridad y en el medio ambiente y la navegación. Muy bien, Eduardo Mororoto, muchas gracias por su participación en la Hora N. Gracias. Fue el presidente de ADEX. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Richard Webb, quien acaba de publicar un libro que está cambiando la imagen que hay del tema rural andino en el Perú.